Bueno, la gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Llegó la quinta incorporación a Independiente. Facundo Zavala se transformó en nuevo jugador de Independiente. Viene de Olimpia de Paraguay, lateral izquierdo, 3, que surgió de Rosario Central en su momento, ya hace varios años. Y prácticamente hizo toda su carrera en Paraguay, ¿no? Llega a cambio de $2.250.000 por el 70% del pase y firma por 3 años y medio hasta 2028. Bueno, ¿cuál es mi opinión? Creo que en los últimos videos yo la fui dando fui dando mi opinión sobre Facundo Zavala. En algún momento parecía que se había caído porque te decían que Independiente, desde el lado de Olimpia te decían que Independiente había cambiado las condiciones y desde el lado de Independiente te decían que Olimpia había cambiado las condiciones. Bueno, parecía que se caía, incluso apareció la alternativa de Sarachi, que por culpa del propio Consejo del Mate eso no se da, pese a que Sarachi tenía intenciones y ganas de venir a Independiente. Boca no lo larga y bueno, Independiente no puede hacer nada, ¿no? Y bueno, termina Independiente volviendo a entablar conversaciones con Olimpia para finalmente destrabar la situación de Zavala y que se transforme en nueva incorporación. ¿Cuál es mi opinión de Zavala? Bueno, no me gusta. O sea, sinceramente no me gusta. No es un jugador para mí que esté en condiciones de vestir la camiseta de Independiente. Ahora ya llegó, ahora quiero que le vaya bien. Ahora cuando sea titular, si es que bueno, uno entiende que va a ser titular. Nada, cuando Bacari lo ponga en el campo de juego, ojalá que sea el mejor, la descosa y se transforme en parte de la columna vertebral, ¿no? de Independiente, como lo era Angulo. Pero bueno, nada, a priori no es un jugador que yo hubiese ido a buscar, no me parece un jugador que sea más que Angulo. Miren lo que les digo, no me parece que sea un jugador más que Angulo. Y no sé si es igual a Angulo. Yo creo que es un poquito peor a Angulo. Entonces, en ese sentido, Independiente en ese sector perdió. Sí, perdió. Con la ida de Angulo perdió. La llegada de Facundo Zavala a mí no me llena. No siento que sea un jugador que pueda llegar a hacer la diferencia en ese sector, sinceramente. Y no me gusta la incorporación. Después te quieren vender que es el jugador por el que tanto insistió Bacari y no sé qué. Gente, esto no lo crean 100%. Yo no digo que no haya podido estar en una lista de Bacari. Lo que digo es que es un jugador que desde que está Tevez que se habla. Entonces yo no me quedaría con la película que nos quieren vender de que Bacari lo repidió, lo reinsistió por él. Puede ser que haya estado en una lista, puede ser que le guste, no lo sé. Pero no vengan con que es el gran capricho de Bacari, porque es un jugador por el cual Independiente ya había hecho averiguaciones cuando estaba Tevez. Entonces no me creería 100% esa película, yo tendría cuidado. Nada, ahora Independiente pasó de no tener 3, o mejor dicho, no tener recambio, porque 3 teníamos, que era de Astorza y pibe del club. Pasamos a tener 3-3. O sea, ahora tenemos a Deir Astorza, Valenzuela y Zavala. Uno entiende que el titular es Zavala, uno entiende que el suplente es Valenzuela y uno entiende que Deir Astorza no va a jugar nunca más en la primera de Independiente. Es lo que uno interpreta en la previa, ¿no? A mí me gusta un cachito más Valenzuela. Si yo tuviera que quedarme con Valenzuela o Zavala, me gusta un poco más Valenzuela. No hay tanta diferencia, pero me gusta un cachito más Valenzuela a mí. Me parece que es un jugador que tiene más gol. Y los números estadísticamente lo marcan así. Así que nada, me parece que a la hora de pasar al ataque Valenzuela es una mejor alternativa. Pero estoy hablando sobre lo que he visto de estos jugadores. Están en Independiente, todavía ni siquiera jugaron un partido y no tengo una bola de cristal. No sé cómo pueden llegar a rendir. Por eso siempre digo que son incorporaciones. Refuerzo es cuando llega, se acopla y demuestra que es refuerzo. Demuestra que está reforzando lo bueno que se hizo en el anterior torneo. Si no, es una incorporación. Siempre es una incorporación. Cualquier jugador que llegue es una incorporación. Pero bueno, a mí no me gusta Zavala. Creo que $2.250.000 por el 70% del pase me parece demasiado por este jugador. Estuvo préstamo en Al Ain en el Mundial de Clubes.
porque necesitaban un jugador en esa posición y Alain se movió al toque y se llevó a Zabala a préstamo todo el Mundial de Clubes. Finalmente deciden no comprarlo, o sea, desisten de eso. Yo entiendo que si desisten, no les debe haber convencido completamente. Si el jugador no tenía otras ofertas, hubiera aceptado ese destino como sea, porque lo que pagan ahí en Arabia y todo eso, bueno, no hace falta que se los diga, ¿no? Sabemos que es fortuna. Pero bueno, Alain desistió de comprarlo, no lo quiso sumar, se volvió a Olimpia y es ahí donde aparece Independiente de nuevo, Zabala y no sé qué. Bueno, ojalá le vaya bien, quiero que le vaya bien, no tengo intenciones acá de tirarlo abajo ni nada, simplemente doy mi opinión en la previa. No voy a dar una opinión con el diario del lunes, voy a dar una opinión en la previa. Y en la previa es un jugador que yo no hubiese ido a buscar como entrenador, que yo no lo hubiese pedido. Me parece que no es más que Angulo y no sé si es igual que Angulo, creo que no, creo que está por debajo. Creo que Independiente en ese sector pierde, no es lo mismo que el campeonato pasado. Y me parece que nada, me parece un precio bastante excesivo, ¿no? 2.250.000 dólares por el 70% del pase de este pibe. Me parece demasiado dinero por este tipo de jugador, ¿no? Recuerden que Angulo en su momento llegó libre. Así que nada, no hay comparación, no hay comparación. También recuerden que en su momento Bacari a Angulo no lo había pedido. Fue un ofrecimiento, un acercamiento de la dirigencia para con Bacari. Y finalmente el jugador rindió en Independiente y fue de lo mejor. Esto lo digo porque nada, para agregar, ¿no? un comentario. Estos últimos días también se estuvo hablando de la posible vuelta de Emiliano Rigoni a Independiente. Tiene 32 años, la realidad que uno por ahí cuando dice Rigoni se le vienen esos recuerdos, esos momentos del 2017 y le causan satisfacción, a uno lo ponen contento porque la realidad que en esa época Rigoni le dio mucho a Independiente y era una pieza importante de aquel equipo. Un jugador, bueno, ambidiestro, no tenía problema de perfil, una pegada muy buena. Nada, era un muy buen jugador, bastante completo en aquel momento. Después la vida lo fue llevando, bueno, de Independiente se fue a Rusia, ahí más o menos anduvo bien al principio y ya después se fue apagando demasiado. Y claramente la actualidad de Rigoni de hoy no coincide con el Rigoni del 2017, eso está clarísimo. También tengamos en cuenta que el jugador creció, cumplió años y tiene 32 ya, ¿no? Pero así como el entrenador, por ejemplo, decidió bajarle el pulgar a Nervo, lo cual yo coincido, me parece que estuvo muy bien, no puedes traer un defensor de Atlas libre, 34 años, Nervo, que tampoco es la gran cosa. Coincido con el entrenador en haberlo dado de baja. En este momento no coincido con el entrenador en dar de baja a Rigoni. ¿Por qué? Porque me parece que es un jugador que viene y suma, o sea, que tranquilamente viene y suma. Independiente no tenía que pagar, o sea, simplemente le iba a tener que pagar el sueldo, que las pretensiones económicas, según contaban, iban a bajar considerablemente. Era un préstamo por 6 meses sin cargo, o sea, León, que es el dueño de su pase, en realidad el grupo Pachuca es el dueño de su pase y demás, no iba a ponerlo con cargo, simplemente lo mandaban préstamos 6 meses y que después Independiente pueda negociar con él porque quedaba libre y demás. Necesitaban liberar un cupo en León, entonces León le ofrece de una manera bastante buena como para aceptar a Independiente un préstamo de 6 meses sin cargo. Así que Independiente se iba a tener que hacer cargo del sueldo de Rigoni, pero un sueldo muy inferior al que percibe en México. Y nada, cuando veo que Bacari lo da de baja, digo, ¿por qué? O sea, ¿en qué basás darlo de baja a Rigoni? Es un jugador que le pega bien con las dos piernas, que está bien, no tiene actualidad, eso es cierto, y es un detalle muy importante, pero me parece que en este equipo es imposible que no pueda venir a sumar. No es la misma situación de Nervo. Nervo iba a restar en este equipo, porque ya lo vemos con Freire, por ejemplo. Entonces no, pero cuando vos en ofensiva no tenés idea de qué carajo hacer en los partidos y que no haces una mierda en ofensiva, bueno, tráelo a Rigoni, tenelo, no te digo que venga de titular, ni siquiera te obligo a que lo pongas de titular, simplemente lo traigo porque me parece que es una vuelta que puede andar bien, como nosotros te ofrecimos en su momento
la llegada de Angulo y le terminó yendo bien, bueno, digo, dale, traigo a Rigoni para que esté en el plantel, para que sume, y vos después verás si lo querés poner como titular o dejarlo en el banco. Porque, por ejemplo, con Román hiciste eso, ni lo pusiste, fue una apuesta de la dirigencia, no jugó una mierda y se va a préstamo a Atlético Tucumán. Y está perfecto, entonces, en definitiva, la decisión termina quedando en el entrenador si ponerlo o no. Pero me parece que, viendo cómo rinde Independiente en la ofensiva en los últimos partidos, la verdad, es un desastre. Entonces, bienvenido sea traer traer a un jugador que en Independiente supo rendir, que hoy tiene otra edad, que yo no sé si va a poder rendir de la misma manera que antes, pero estoy seguro de que restar no va a restar, al contrario, creo que es un jugador que suma claramente. Entonces me dio un poco de bronca que diga no, que no sé qué. Igualmente te dicen que no está 100% descartado. Pero bueno, como el entrenador está pidiendo un extremo, te están ofreciendo a uno de 32 años, relativamente bastante con lo justo, digamos, más o menos bien en edad, que ya jugó en Independiente, que la gente tiene un buen recuerdo de él. Digo, bueno, traelo, aparte es ambidiestro, no tiene problema de perfil, creo que te daría varias distintas alternativas en ofensiva. Digo, bueno, me parece que decir no así tan rotundo, ¿qué quiere que te traigan, Bacari? No entiendo, o sea, ¿qué quiere que te traigan? A Vinicius, Rodrigo, o sea, no te van a poder traer esos tipos de extremos, o sea, es lo que hay, o sea, no hay guita y los jugadores en edad de esplendor no están acá, están en Europa, entonces es muy difícil traer un extremo que vos digas, wow. Y Rigoni, la verdad, era bastante accesible la propuesta. Baja considerable de sueldo y sin cargo, un préstamo 6 meses. Es como que tomá, tenelo vos. Y nada, eso creo que no estaba mal para Independiente. Pero bueno, nada, veremos qué termina sucediendo con la situación de Rigoni. Hoy es más que no a que sí. Pero bueno, viste cómo es. Lo mismo pasaba con Puceto, Angulo, que no, que sí, que no, que sí, se terminó dando. Por eso no lo quiero descartar completamente, pero nada, para mí es un jugador que tranquilamente viene a sumar. Pero bueno, para cerrar, concluir, llegó Zavala, quinta incorporación del mercado. Y nada, a priori no es de mi agrado. Ojalá le vaya bien todo, pero a priori no es de mi agrado y no creo que le pueda dar a Independiente lo que le daba Angulo, porque creo que es menos. Hasta acá el video, gente, y nos estamos viendo.